10 años después de Versalles, 10 días antes de la invasión alemana de Polonia, nada era predecible. Nada era inevitable. Los años 20 habían sido una época de hiperinflación, violencia e incertidumbre. Pero también había sido la época de la radio, el cine sonoro y el jazz. Muchos ya no querían tener nada que ver con la guerra. Pero algunos en algún lugar de su mente y de sus corazones seguían en guerra. Seremos los vencedores. 1929-1935. El 23 de octubre, nadie sabía bien por qué, un aluvión de órdenes de venta hizo caer a Wall Street 20 puntos. Los teletipos no podían seguir el ritmo e iban con 2 horas de retraso. El mercado abrió estable el 24 de octubre. Pero a las 11 hubo una avalancha de órdenes de venta de todo el país. La RCA, la acción de moda, se desplomó un 35%. Los problemas habían empezado en la ciudad de Nueva York y ningún país podría escapar de esta crisis financiera. El crack del 29 de Wall Street tuvo una reacción en cadena en todo el mundo. Es muy común que mucha gente piense que ese fue el acontecimiento que provocó la depresión. Esa afirmación no es del todo cierta, pero es verdad que demostró muchas cosas. La fragilidad y la vulnerabilidad del sistema bancario estadounidense y del complejo sistema de crédito internacional y los flujos de capital. Todo eso se frenó de manera repentina y el mundo se vio sumido en una depresión. Afectó prácticamente a todos los países, por poco que tuvieran, cualquiera que se pareciese vagamente a una economía avanzada, debido al desorden global de la Primera Guerra Mundial una década antes. La República de Weimar había sobrevivido a la hiperinflación. Pero las medidas de austeridad adoptadas a raíz del crack del 29 llevaron a la gente al límite. La Gran Depresión tuvo, lo miramos como lo miramos, efectos más potentes y devastadores en Alemania que en cualquier otro país del mundo. Y allí se ofrecieron soluciones extremas y extremadamente simples. Los liberales parecen desafortunados, especialmente cuando la Gran Depresión estalla y muchos alemanes los consideran antipatrióticos. Están desfasados, no es dinámico, no es nuevo. Eso nos deja con un partido nazi que es ultranacionalista, que va contra la izquierda y contra los liberales, que parece más dinámico y con visión de futuro. En junio de 1930, en las elecciones estatales en Sajonia, el apoyo al partido nazi subió hasta un 14%, y en las elecciones nacionales de septiembre llegó al 18,3%. Casi de la nada, Hitler acabó controlando el segundo partido más grande del Reichstag. La base de votantes más fuerte de los nazis se encontraba en las regiones agrarias de la Alemania protestante occidental y septentrional. En estas zonas, los agricultores, los terratenientes y los trabajadores agrícolas participaron activamente en protesta contra el deterioro de su sustento económico a mediados de los años 20. Durante el verano, se organizaron nada menos que 34.000 reuniones nacionalsocialistas en toda Alemania. Ningún otro partido lo igualó. El partido nazi fue el primer partido escoba en la historia de Alemania. Atrajo a un gran abanico de alemanes protestantes de todos los estratos sociales. La Unión Soviética estuvo protegida en gran medida de la depresión por su economía planificada. Pero los ciudadanos seguían teniendo necesidades. Los campesinos no aceptaron en silencio la colectivización. Unos 113.000 campesinos fueron deportados de Ucrania.
y no querían que les reubicaran para trabajar en cultivos más grandes. Empezó a ser evidente. La policía secreta, la checa, reportó 402 revueltas en enero de 1930, 1048 en febrero y 6.528 en marzo. Casi 14.000 motines con 2,5 millones de campesinos tuvieron lugar en 1930. El resultado no fue un crecimiento económico, sino una de las hambrunas provocadas por el hombre más importantes de la historia. No resultó tan trágico para los fieles de la alianza de 1914 a 1918, pero tampoco estaban prosperando. En Gran Bretaña, el primer ministro Ramsay MacDonald reveló en su diario de 1929: "El desempleo nos está desconcertando". Presagió así la crisis económica que pronto consumiría al mundo. Tras la pesadilla de Wall Street, los bancos estadounidenses les exigieron los préstamos a los bancos europeos, y estos les exigieron los préstamos a las industrias europeas. ¿Y las industrias despidieron a los trabajadores o cerraron sus puertas? Alemania estaba completamente atrapada por la Gran Depresión, con el rendimiento de la producción cayendo en picado y muchos negocios yendo a la quiebra. Harry Shipman, un asesor del gobernador del Banco de Inglaterra, dijo: "Yo creo que se acabó. Puede que esto derrumbe el castillo de naipes en el que hemos estado viviendo". Harry tenía razón. Esto provocó un desempleo masivo en la mayoría de los países europeos. Derivó en un aumento de los aranceles y en precios más altos. Los gobiernos respondieron con estrategias de austeridad y de deflación, creando un sufrimiento económico generalizado. La depresión fue un enorme desastre para Japón, un país dependiente del comercio exterior y carente de recursos naturales. Lo que traería la primera, pero no la última, gran aventura militar para reavivar las ambiciones de entre 1914 y 1918. Si nos metemos en la cabeza de un oficial de finales de los años 20 y principios de los 30, pensaríamos: estos 10 años han sido años perdidos. Los diplomáticos lo han intentado. Quizá ha sido un experimento noble, pero no nos ha llevado a ninguna parte. Nosotros tenemos la solución. Ahora hay que invadir territorios y hacerlos parte del imperio japonés. En agosto, una guía de políticas hechas para los altos mandos de las Fuerzas Armadas japonesas recalcó la necesidad de lograr que todos en Japón y en el extranjero comprendan la necesidad de usar la fuerza en Manchuria. Con la victoria de Japón en Rusia en 1905, Japón recibió, entre otras cosas, lo que ellos llamaron la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Y este se convierte en el centro neurálgico del imperio económico de Japón, en la China nororiental. Al mismo tiempo que invierten en construir el ferrocarril de Manchuria, también están autorizados por el contrato de arrendamiento a establecer una milicia. Y así establecieron lo que se convierte en el ejército en la zona, que es la base de las operaciones. El ejército Kwanton, como el ferrocarril del sur de Manchuria, se convirtieron en unas instituciones muy importantes, como operadores independientes en el imperio japonés. Poco después de las 10 en punto del 18 de septiembre de 1931, una bomba explotó al lado del ferrocarril del sur de Manchuria.
El incidente de Mukden, también conocido como el incidente de Manchuria, fue una explosión en las vías del tren cerca de la ciudad, en el norte de China. Esta explosión fue en realidad provocada por los oficiales japoneses. La primera bomba de lo que sería una guerra muy larga. Sectores corruptos del ejército Kwantung habían organizado el incidente para legitimar falsamente la ocupación de Manchuria. Al principio, el alto mando de Tokio dijo: parad, no hagáis nada más, dejad las cosas como están. Pero parte del plan era: queremos todas las fuerzas fuera de Manchuria, porque necesitamos libertad de movimiento. Le siguieron un pretexto tras otro y les dieron a los oficiales la excusa perfecta para trasladarse de una ciudad a otra. Semanas después de este acontecimiento, el ejército japonés ocupó todo el territorio de Manchuria. La invasión duplicó el tamaño del imperio japonés, que adquirió como consecuencia un terreno nada insignificante. Manchuria tenía recursos minerales, tenía espacio y producía la mitad de los suministros de habas de soja. Las grandes potencias en Asia, en el período de entreguerras, eran europeas. Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos controlaban grandes territorios. Habían sido debilitados por la guerra. Sus economías estaban en peligro y militarmente estaban distraídos por los acontecimientos en Rusia, Italia y Alemania. No estaban en posición de enfrentarse a la agresión japonesa y depositaron sus esperanzas de paz en una conferencia. La apertura oficial de la Conferencia de Desarme Internacional, a la que asistieron 60 naciones, se fijó para el 2 de febrero de 1932 en Ginebra. Tuvo que posponerse cuando llegaron las noticias del ataque de Japón en Shanghái. El ejército Kwantung ocupó la ciudad de Qinzhou el 3 de enero. El último vestigio de la administración china en Manchuria fue desalojado. Y los comandantes de Kwantung empezaron a montar los andamios de un régimen títere, manchuco. Una vez que se creó este estado, empezaron a invertir enormes recursos en desarrollar Manchuria. Esto era una parte de los esfuerzos de Japón para crear un estado de defensa nacional, para formar y preparar una nación con capacidad para luchar en una guerra total. Henry Puyi, el último emperador de China, fue proclamado emperador de Manchukuo el 9 de marzo. Pero este cargo era puramente decorativo. Seis días después, los generales japoneses anunciaron un alto al fuego en Shanghái. Dos días después de la creación de Manchukuo, la Sociedad de las Naciones aprobó una resolución muy crítica con la acción de Japón. Y en ese documento, los comisarios recomendaban a las potencias occidentales adoptar una política de no reconocimiento de Manchuria. Pero el problema era que Gran Bretaña no quería adoptar esta política formalmente, porque podía amenazar sus relaciones con Japón. El gobierno japonés se ha visto obligado a concluir
que Japón y otros miembros de la Sociedad de las Naciones tienen distintos puntos de vista sobre el modo de conseguir la paz en el Extremo Oriente. No es necesario añadir que el gobierno japonés persiste en su deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Desde mayo, limitaron a los políticos civiles a cargos menores del gabinete japonés. Como era de esperar, los gastos militares empezaron a aumentar. En 1938 eran 12 veces mayores de lo que habían sido en 1931. En Estados Unidos, la depresión tocó fondo en 1932. Cuando la producción había caído un 25%, las inversiones un 50% y los precios un 10%. Solo el desempleo había aumentado más de un 20%. El 26 de febrero, Hitler juró su cargo como funcionario de la Oficina de Cultura y Mediación Estatal en Brunswick. Un arreglo precipitado que le daría la nacionalidad austríaca alemana, que le permitiría presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Las elecciones a la presidencia alemana se celebraron el 13 de marzo, con una segunda vuelta el 10 de abril. Los nazis, en la aplastante derrota de Hitler a favor de Hindenburg, vieron sus apoyos caer. El interés por el movimiento había alcanzado su punto máximo. El apoyo al partido nazi en las urnas disminuyó sustancialmente durante ese año tan turbulento. Perdieron unos 2 millones de votantes y aún así eran el partido más grande en noviembre de 1932. Por lo que no se podía formar ninguna coalición de gobierno contra ellos, lo que los situaba en una posición privilegiada. El 1 de enero de 1933, el Frankfurter Zeitung anunció: el poderoso asalto nazi al Estado de democracia ha sido repelido. Y el Vossische Zeitung declaró: se ha salvado la República. Pero el asalto del partido nazi solo acababa de empezar. Alemania tuvo 3 cancilleres distintos en 1932. Heinrich Brüning, Franz von Papen y Kurt von Schleicher. Todos compinches de Hindenburg, y ninguno capaz de proteger el control de Hindenburg del Reichstag. Sus partidos no tenían suficiente representación en el Reichstag para formar una coalición antiizquierda, antisocialista y anticomunista. Necesitaban al partido nazi, pero no confiaban en el partido nazi. No confiaban en Hitler, y el presidente Paul von Hindenburg se negaba a nombrar a Hitler canciller. En el verano de 1932, cuando von Schleicher le contó a Hindenburg que Hitler se uniría al gobierno solo si lo nombraban canciller, la reacción inmediata de Hindenburg fue despreciarlo llamándolo ese cabo bohemio. Solo cambió de opinión a finales de 1932, cuando von Papen negoció por detrás una nueva coalición que de un modo u otro implicaría al partido nazi. Sobre el nombramiento, von Papen dijo: en 2 meses habremos echado a Hitler a una esquina, tanto que acabará chillando. Ese fue el error de cálculo en política más grande de la historia moderna. A Hitler no podían controlarlo ni ellos ni nadie. Lo que Hitler defendía estaba bastante claro.
En febrero de 1932, el general Renaudot, el agregado militar en Berlín, advirtió a su gobierno: si Hitler se convierte en canciller, Alemania se convertirá en un enorme cuartel militar. El deseo generalizado de un líder fuerte era un distintivo de las mentalidades políticas en la República de Weimar, que finalmente benefició a Hitler, que podríamos definirlo como alguien que representaba bien al pueblo. Después de tomar posesión, Hitler empezó a dar órdenes. Excepcionalmente, a su revolución le siguió la adquisición del poder. La revolución fue un ataque de arriba abajo, con promesas de tomas de territorio, con la aplicación de una política racial y con una reorganización de la sociedad que tenía múltiples facetas. Justo después de la medianoche, el 27 de febrero, algunos transeúntes oyeron un sonido de cristales rotos procedente del Reichstag. Y poco después vieron llamas en el interior del edificio. Al llegar a la escena, Hitler, Göring y Goebbels declararon que se trataba de un incendio provocado por los comunistas. 4 comunistas están siendo juzgados y sus vidas están en peligro en Leipzig. Están acusados de quemar el Reichstag. Marinus van der Lubbe, un inexperto comunista neerlandés de incierta capacidad mental, fue considerado culpable. Todas las pruebas concluyeron en que Marinus no podía haber provocado el incendio que destruyó la Cámara del Reichstag con el tiempo y las herramientas que tenía a su disposición. Así que alguien más estaba involucrado. Hitler aprovechó el ataque para dar un paso adelante en la creación de una dictadura en Alemania y en la liquidación de lo que quedaba de la República, y lo hizo a través de la ley habilitante que suspendía la Constitución y sus garantías de libertades civiles. Para asegurarse de que ningún político la incumplía, Stormtroopers rodeó el Reichstag gritando: «Queremos la ley o habrá fuego y muerte». El proyecto de ley tenía un nombre muy sofisticado: la ley para solucionar las miserias del pueblo y del Reich. Cuando Hitler fue nombrado canciller, tenía 2 preocupaciones inmediatas. La primera era fortalecer su legitimidad popular con una contundente victoria en las elecciones. La segunda, que le llevó más tiempo, y solo lo consiguió tras un periodo de 6 meses, desde finales de enero a julio de 1933, era deshacerse de todos sus rivales en el ámbito político. El 1 de mayo. Tal fue la prisa por unirse al partido, que se estableció una prohibición sobre los nuevos miembros. De los 2 millones de miembros nazis, 1,6 millones se unieron después de que Hitler tomara su cargo como canciller. El poeta Heinrich Heine, que murió en 1856, escribió: «Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres». El 10 de mayo, sus libros cargados en carros fueron enviados a la hoguera. En Berlín, a la quema de libros, acudieron dignatarios universitarios, entre las 40.000 personas que vieron los libros arder y escucharon discursos académicos. Hitler llevaba en el poder 100 días exactos.
El 11 de julio solo existía un partido político en Alemania. Y por ley, solo uno estaba permitido. En octubre de 1933, Hitler anunció la disolución del Reichstag y convocó nuevas elecciones para noviembre. Por supuesto, por ley, solo había un partido, por lo que no eran unas elecciones propiamente dichas, sino un voto de confianza. Y un 92,1% del electorado manifestó su confianza en Hitler. Sir Horace Ramboll señaló desde su cargo como embajador de Su Majestad en Berlín que muchos del cuerpo diplomático tienen la sensación de que vivimos en un país donde los fanáticos, los hooligans y los excéntricos han tomado la delantera. Otros países merecían el mismo juicio. Él es, dijo Janis Rudsutak sobre Stalin en enero del 33, el líder del partido más revolucionario y combativo del mundo. Y no sería líder si no supiese cómo romper y destruir lo que está destinado a la destrucción. La primavera fue el epicentro de la gran y despiadada hambruna en Ucrania, el Holodomor. El número de víctimas mortales, oculto en el secreto de la era soviética, pudo ser de 3 millones o de 6 millones. En la conferencia de Yalta de 1945, Stalin le confesó a Churchill que las muertes asociadas con las hambrunas a raíz de la colectivización llegaron a los 10 millones. Casi con total certeza, estaba subestimando su logro. La investigación de la Sociedad de las Naciones sobre la invasión de Manchuria por parte de Japón se prolongó casi un año. La Sociedad de las Naciones organizó un comité o comisión para investigar si la toma de ese territorio era legal o no. Y la sociedad concluyó que la invasión era ilegal y que era una violación de la soberanía china. A Japón le resultó imposible aceptar el informe aprobado por la Asamblea. Japón dejó la Sociedad de las Naciones, lo cual, según lo que le dijo el embajador estadounidense en Tokio, indica una completa supremacía de los militares. En Japón había voces importantes en contra del comercialismo de los años 20. Y las voces más poderosas procedían del ejército japonés. En Estados Unidos había voces muy poderosas de hombres vestidos de traje que esperaban cambiar las cosas. El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt se convirtió en el 32º presidente de los Estados Unidos de América. Esta gran nación perdurará como ha perdurado hasta ahora. Reviviremos y prosperaremos. El mismo día que los bancos en los 28 estados cerraron por completo, los de los otros 20 estaban parcialmente cerrados. Hay que acabar con la especulación con el dinero del pueblo. Pero en su discurso no le dedica más de un párrafo, puede que ni un párrafo, a las relaciones internacionales o a la política exterior. De hecho, empieza su presidencia, fueran cuales fueran sus pensamientos sobre el orden internacional, sin darle ninguna prioridad en sus programas políticos. Es la crisis nacional la que consume toda su energía y atención en ese momento. El domingo 12 de marzo, el nuevo presidente empezó su primera retransmisión de radio, Charlas junto al fuego, diciendo: Amigos,
Quiero hablar durante unos minutos con la gente de Estados Unidos sobre la banca. Quiero dejar claro que los bancos se encargarán de todo. Y estoy convencido de que atesorar durante la primera semana es algo que está absolutamente pasado de moda. Roosevelt es un gran innovador en técnicas de presidencia. Las charlas junto al fuego fueron una idea maestra, porque a través de ellas hablaba por la radio directamente con la gente. La gente en sus casas lo oía por las noches. El día después del discurso, los estadounidenses hacían cola para poner su dinero donde el presidente les había prometido que estaría a salvo. 2 días después, la bolsa de Nueva York reabrió después de un parón de 10 días. Y el Dow aumentó un 15%. El mayor aumento en un solo día de su historia. En abril, más de $1.000 millones habían sido retirados de calcetines, tarros o colchones y depositados en bancos. El 19 de abril, Roosevelt sacó a Estados Unidos del patrón oro. Su director del presupuesto, Louis Douglas, pensó que era el final de la civilización occidental. Pero el Dow aumentó exponencialmente. Los pedidos de nueva maquinaria subieron un 100% y la producción industrial total incrementó un 50%. El 14 de junio de 1934, la primera y ansiada reunión entre Mussolini y Hitler tuvo lugar en Venecia. La ubicación la había escogido Mussolini, la fecha la había escogido Mussolini. Está claro que Mussolini es el gran estadista en esta ecuación. Y es Hitler el que tiene una actitud deferente con Mussolini. Después de la reunión, Mussolini se quejó a De Becchi, su representante en el Vaticano, de que Hitler sonaba como un disco rayado hablando del Jesús judío y de las actividades de los alemanes católicos. En Alemania, los altos mandos del ejército se alarmaron ante la postura del Sturmabteilung, los camisas marrones de la SA como ejército alternativo, ahora de 4,5 millones de hombres. El grupo de activistas de los camisas marrones eran, en cierto modo, aún más radicales que Hitler. Querían ser la base del ejército y deshacerse del ejército tradicional y de sus categorías de oficiales tradicionales. Los problemas de salud del presidente Hindenburg solucionaron el problema urgente. El presidente era el jefe de las Fuerzas Armadas y cuando Hindenburg murió, ¿no iban los generales a preferir a un jefe de Estado menos identificado y comprometido con la SA que Hitler? La solución no fue inmediata, pero sí efectiva. La historia lo sabe, y también la noche de los cuchillos largos. Detrás de esto estaba la idea de que Hitler quería asegurarse de no regresar a la monarquía, a la dinastía de los Hohenzollern, de la que procedía el Kaiser Guillermo. Algunos promovían la idea de que quizá el hijo del Kaiser podría volver y ser el emperador de nuevo. Hitler no quería eso y necesitaba actuar rápido para impedirlo y así consolidar su propio poder. 2 semanas después de volver de Italia, Hitler inició la purga. Sus víctimas eran oponentes revolucionarios, líderes de la SA y otros a los que se la tenía jurada. El mensaje era muy claro. El objetivo principal era que a Hitler no lo controlasen los conservadores alemanes, así como una mayor consolidación de la dictadura de Hitler. Ahora la puerta estaba abierta al ascenso de las SS, que serían una de las instituciones más poderosas del régimen. Cuando Hindenburg murió, los puestos de canciller y presidente se fusionaron en la figura de un solo líder, o Führer. De nuevo, tuvo un gran apoyo en las urnas.
En Moscú, el 17º Congreso del partido le dio un estruendoso aplauso a Nikolai Bukharin cuando se humilló. En su brillante aplicación de la dialéctica marxista-leninista, Stalin estaba en lo cierto. Aunque Kirov, Kamenev y Zinoviev dijeron lo mismo que Bukharin. Bukharin, Kamenev y Kirov fueron todos fusilados. De los 1966 delegados del 17º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 1.108 fueron arrestados. Aunque la muerte de Kirov fue un asesinato no autorizado, fue el desencadenante de la paranoia de Stalin. El régimen entero, los líderes, estaban preocupados por la contrarrevolución, ya que son los estudiantes de la revolución. Se preguntaron incluso antes de tomar el poder, ¿por qué fracasó la Revolución Francesa? ¿Y 1848? ¿Y la Comuna de París? Y concluyeron que los movimientos revolucionarios nunca estaban bien preparados para la contrarrevolución que vendría después. Los bolcheviques estaban decididos a estar listos para la contrarrevolución. Los preparativos dominarían la vida soviética desde el asesinato de Kirov hasta la farsa judicial de la primavera de 1938. En Francia no había terror ni farsa judicial, pero encontraron el modo de provocar la inestabilidad a la que estaban condenados los años 30 en todas partes. El caso Stavisky fue un impulsor, más que una causa de descontento. Hubo una explosión en la política francesa el 6 de febrero de 1934 al descubrir que varios políticos estaban involucrados en un escándalo financiero llamado el caso Stavisky. Un grupo de manifestantes radicales de derecha se reunió fuera del Parlamento al lado del río. Y en un momento dado, algunos intentaron derribar la barricada de policías. Nadie sabe quién disparó primero, si la policía o los manifestantes, pero se inició un tiroteo y unos 9 manifestantes fueron asesinados. Las manifestaciones callejeras dejaron 15 muertos y no menos de 15.000 heridos. Pero no se trataba de Stavisky, ni de nada en concreto. Todo era a raíz de la angustia. Fue un punto de inflexión. La izquierda se radicaliza porque teme que la derecha sea fascista. Y la derecha se radicaliza porque cree que la democracia no es capaz de resolver los problemas de Francia. El 9 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Louis Barthou, fue asesinado víctima de una bala perdida que iba dirigida al rey de Yugoslavia. Barthou ve la amenaza de Alemania e intenta reforzar las alianzas francesas con Europa del Este. Es una idea tradicional, digamos conservadora, la de crear alianzas contra Alemania. Mucha gente dice que el asesinato de Barthou fue un punto de inflexión para la historia de Francia. Es el punto en el que los políticos franceses, los conservadores, desistieron, perdieron las ganas de reconstruir las alianzas en el este contra Alemania. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, describió más adelante el tiroteo contra Barthou y el rey Alejandro I como los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial. El 25 de julio, Engelbert Dollfuss, el canciller austríaco, fue asesinado, intensificando así el miedo de Mussolini al Anschluss, la unificación de Austria y Alemania. Esto llevaría las fronteras hasta el paso de Brennero, en la región de habla alemana de Italia, que se había dado a Italia como parte de la Conferencia de Paz en 1918. Esto era muy preocupante para Mussolini en ese momento, y el Anschluss reforzaría el control alemán de Centroeuropa. La respuesta de Mussolini al asesinato de Dollfuss
fue desplazar las 4 divisiones hasta la frontera, amenazando con derrotar a cualquier fuerza alemana en Austria si era necesario. Mussolini está furioso y esto provoca una ruptura en las relaciones entre la Italia fascista y la Alemania nazi. Mussolini empieza una campaña de propaganda antinazi en los medios y dice: Hitler es el asesino de Dollfuss. Ese gesto fue suficiente para detener los planes de Alemania. Más tarde le comentó a su mujer: esperaba más de nuestros amigos occidentales, Rachel. Me han decepcionado. Su apatía podría haber sido desastrosa. Con Europa sumida en el caos, Gran Bretaña y Francia estaban más que nunca intimidadas por estar expuestas a varios desafíos globales. La región del Sarre, con sus ricas minas de carbón, fue devuelta a Alemania tras otro éxito electoral el 13 de enero de 1935. Tras 15 años de dominio francés, como se dispuso en el Acuerdo de Paz, un referéndum reveló que poco menos del 91% de la población prefería a Hitler que a Francia. El 16 de marzo, Hitler anunció la introducción del servicio militar general. Estaba creando un nuevo ejército de 35 divisiones. Estaba, como lo describía un periódico, tomando la primera medida para liquidar Versalles. En septiembre se aprobaron las leyes de Nuremberg. Las más conocidas de las 400 leyes antisemitas impuestas entre 1933 y 1939. Ese mismo mes, una orden convirtió la esvástica en la bandera del Reich. Un símbolo que había tenido connotaciones positivas durante siglos fue corrompido por la Alemania nazi. En África del Norte, el 3 de octubre de 1935, las tropas italianas cruzaron la frontera etíope y las primeras bombas cayeron en Adowa. Italia intentó sin éxito invadir y tomar el control de Etiopía en 1890. Era uno de los 2 territorios independientes que quedaban en África sin ningún control colonial europeo. A Mussolini le rondaba la idea de completar lo que los gobiernos liberales del siglo XIX no habían podido hacer. Y eso era una parte del motivo de la invasión de Etiopía en 1935, el deseo de conseguir el imperio italiano. La invasión italiana no era inesperada. No dejó a nadie sorprendido, a pesar de que muchos pretendieron estarlo. También había acuerdos entre Francia e Italia elaborados en 1935. Básicamente, Francia le daba a Italia manga ancha en Etiopía. Gran Bretaña no estaba en absoluto de acuerdo con la invasión de Etiopía, pero al mismo tiempo no estaba dispuesta a entrar en una guerra en contra de Italia para frenarla. Esto es muy importante para Italia, entender que si quisiera librar una guerra, podría hacerlo sin casi ninguna oposición. Con este ataque injustificado y el haberse salido con la suya, Mussolini había alterado el orden del período de entreguerras.
Hoy somos nosotros, predijo el emperador de Etiopía. Pero mañana seréis vosotros. No queremos una guerra, pero no vamos a presenciarla impasibles. 2 semanas después de que las fuerzas italianas entraran en Etiopía, Hitler, que sabía lo que era perder una guerra, les dijo a sus oficiales: armaos y preparaos. Europa está en acción de nuevo. Si somos listos, seremos los vencedores.